Manager. Bueno, muchas gracias a Grupo Lobe por contar con nosotros en esta ponencia. Grupo Lobe tiene muchas cosas en común con Vía Ágora, en el sentido de que apostamos ambas empresas por la digitalización, por la industrialización y la sostenibilidad. Y bueno, era una idea de compartir conceptos y la forma de trabajar, ¿no? A ver. Vale, bueno, os presento un poco. Vía Ágora es un grupo de empresas que principalmente nos dedicamos a la promoción inmobiliaria. Tenemos constructora propia y también departamento de proyectos interno, pero además industrializamos. Tenemos una fábrica de industrialización en Cuenca que es Lignum-Tech, que hace fachadas, escaleras y vuelos prefabricados. Rehabitern, que se dedica a la rehabilitación energética de los edificios. Agora GES, que es una gestora de cooperativas. Fundación Gómez Pintado, que bueno, es una fundación que se dedica al tema de la sostenibilidad social. Y Finca La Pontezuela. Bueno, tenemos un mercado bastante abierto. Finca La Pontezuela es un tema de una finca de olivares. Dentro de las principales patas de nuestra empresa está la sostenibilidad, como os decía, la innovación, la rehabilitación y la digitalización. Apostamos por la sostenibilidad porque pensamos que es importante tener el equilibrio sostenible social, económico y ambiental, y eso lo conseguimos a través de la innovación y la digitalización. ¿Cómo implantamos la digitalización en nuestros procesos y la industrialización? Pues a base de la estandarización. Es una fase previa súper necesaria a la hora de hacer los proyectos, que tenemos en cuenta en nuestro manual de diseño, que todos los huecos sean estandarizados y las soluciones lo más repetidas posibles para que esto nos permita industrializar. Si tenemos huecos de muchos tipos o baños de muchos tipos, al final es imposible llevar a cabo la industrialización. Al igual, pues todas las soluciones constructivas están estudiadas para que cuando lo llevemos a proyecto y luego a obra no tengamos dudas, y tenemos unas pautas de diseño para baños industrializados que cuando trabajamos con equipos externos pues lo podemos compartir con ellos y que tengan en cuenta todos los criterios, que no se puede industrializar cualquier proyecto. El proyecto tiene que nacer desde su inicio con estas pautas. Eso era un vídeo. No sé cómo puedo ir para atrás. ¿Aquí? ¿Y para darle a play? ¿Aquí? No. No. ¿Seguro que es vídeo? Sí, es un vídeo. Hemos lanzado el segundo. Lanzamos el primero mejor, parece. Como quieras. Sí, porque si no, perdonad. Sí, tiene que ser el PowerPoint. Bueno, perdonad. ¿Ya? Vale. Esto es nuestra fábrica en Cuenca, en la que vemos el proceso de industrialización de fachadas, que son de entramado de madera ligero. Es un muro cortina que va revestido con el acabado que nosotros deseemos, tipo fachada ventilada. Puede ir con cualquier tipo de acabado. Aquí llevamos fibrocemento, pero puede ser cualquier otro tipo de acabado. Se puede colocar en el momento que llevo 5 forjados ejecutados. Lanzo la plomada, tiene unas tolerancias de 2,5 centímetros y puedo avanzar fachada pues simplemente teniendo la primera fase de estructura hecha, ni siquiera habiendo colocado la bandera. Entonces, bueno, esto es uno de los lemas que tenemos: no es posible resolver problemas de hoy con las soluciones de ayer. ¿Qué nos proporciona la industrialización? Bueno, pues principalmente el problema que tenemos ahora mismo de mano de obra, que no tenemos profesionales que nos permitan hacer en plazo y en calidad suficiente la obra, no hay personas en el sector.
Nosotros metemos mucha robótica para facilitar los procesos, pero además mejoramos los costes de postventa y la calidad de postventa, reducimos los plazos, facilitamos la gestión constructiva, mejoramos los rendimientos y estandarizamos los procesos. Todo esto minimiza los riesgos de excedentes, además, bueno, que no tenemos residuos. La ubicación de la fábrica se ha planteado en Cuenca porque si queremos sostenibilidad es importante reducir los traslados de material. En Cuenca tenemos, España tiene la tercera masa arbórea mayor de Europa y una de ellas está en Cuenca, que tenemos un pino de primera calidad. Entonces allí tenemos el aserradero de Cuenca, que es el que nos proporciona la madera, y tenemos ahora mismo 5 naves logísticas con más de 10.000 metros cuadrados y 30 personas que están trabajando en este momento en fachadas y en baños industrializados. Esto nos permite una producción de 175.000 metros cuadrados de fachada al año. Para que os hagáis una idea, son 300 metros cuadrados de fachada día por equipo y unos 30 baños diarios en obra. Con lo cual os hacéis a la idea que empezamos esta es la fábrica, terminamos estructura y estamos metiendo baños y a continuación cerrando fachada, con lo cual agilizamos muchísimo el proceso de los tiempos. Toda la fachada viene diseñada, modelada en BIM, llega a la fábrica, esto se traduce al lenguaje de computación y se empieza a fabricar gracias a las herramientas robóticas que tenemos allí. Es el entramado ligero de madera, en el interior llevamos lana de roca, una capa de placa cementosa hacia el exterior impermeable, aquí vemos toda la composición, lámina impermeable, una línea de rastreles, puede haber una segunda línea de rastreles si fuera necesario y el acabado exterior que, como os decía, puede ser el que nosotros queramos. Todo esto funciona como una fachada muro cortina, con anclajes a la estructura. Esto es uno de los módulos que se han presentado. Puede llegar con el grado de acabado que nosotros deseemos. Si queremos podemos incorporar también las ventanas, los vidrios. Todo esto, pues claro, afecta al plazo completamente, porque medir en obra cada uno de los huecos, mandarlos a fabricar y luego instalarlos, te lo quitas porque lo tienes ya en una sola fase. Si le hubieran preguntado a la gente qué querrían hace años, habrían dicho caballos más rápidos. Y es que, claro, tenemos que cambiar el concepto. Voy a pasar el turno a mi compañero, que va a explicar un poco cómo hacemos la digitalización. Gracias, Nora. Uy, esto... A ver... Mejor esto, ¿no? Pero voy a apagar esto, no sé que se acople. Vale. Bueno, justo lo que estaba comentando Nora. No se te oye. ¿Sí? Claro, pero tú no tienes cascos. Necesitamos hacer las cosas de manera diferente si vamos a industrializar. Nosotros con esta parte de los baños hay una cosa primera que tenemos que hacer, que es tener como esa biblioteca. Este es un ejemplo, por ejemplo, de todas las tipologías de baños o las tipologías más frecuentes de baños con las que nos encontramos. Lo idóneo es tener cuanto menos tipología de baños posibles en un proyecto, pero es cierto que como no todos los proyectos iguales, al final cualquier ligera modificación pues ya implica que sea otra tipología diferente. Esta primera parte es imprescindible, la de intentar estandarizar todo este proceso con esta biblioteca digital o estos elementos BIM que luego son los que nosotros vamos a implantar en el proyecto. Entonces nosotros de esas tipologías, al final el flujo de trabajo que tenemos, va muy ligado a lo que estaban comentando antes los compañeros de LOBE. Nosotros tenemos un modelo BIM del que nace y donde todo muere, donde todo acaba. Analizamos ese modelo BIM, hacemos tanto sea producción interna por parte de la promotora, que entonces es como más sencillo de estandarizar porque todos tenemos el concepto medio claro, o si nos viene un proyecto de fuera a Lignum Tech para industrializar esta parte de baños, pues lo primero que hacemos es ese estudio, ese análisis de identificar dónde están los módulos de baño. Hay alguno que a lo mejor por sus características muy especiales podría ser no industrializable. Aquí lo que hacemos es analizar cuál sí es óptimo para industrializar, porque no todo es industrializable. Ahora lo vamos a ver un poco más hacia adelante. Hacemos ese análisis de, bueno, ahí tenemos todos esos baños. Hacemos una identificación por tipologías, esto es un esquema gráfico para identificar tipologías, y con eso, bueno, muchas veces es muy importante siempre que la promotora, en este caso, esté muy cerca de la industrializadora en fases muy tempranas. Lo que no tenemos que llegar es a una fase finalista y yo te diga, uy, pues estos baños de aquí sería mejor cambiarlo, porque a lo mejor ya si te lo cambio, cambiamos las dimensiones de la habitación, cambiamos superficies. Ese es el análisis que hacemos aquí, analizando esas tipologías, pues vemos un poco qué sería mejor para el proyecto y si podemos optimizar un poco las tipologías para reducirlas.
Al final lo que hacemos, el flujo tradicional de trabajo es pasar de esto, que es una cosa muy sencilla, volumétrica, un cubito con su espacio para las bajantes y demás, a pasar a algo más constructivo. O sea, ya es la segunda fase, esta es la parte de ingeniería más de detalle que se desarrolla en LignumTech, que es donde, bueno, al final el cliente lo que va a tener siempre va a ser esta parte de aquí, que es la que le afecta para sus baños, para su visualización, incluso en planos de construcción arquitectónicos, y luego hay una segunda capa de trabajo, digamos, en este caso industrial, que es esta, ¿no? Donde tenemos ya pues un modelo BIM siempre súper detallado, que es de esa biblioteca nosotros que vamos teniendo y desarrollando, donde se desarrolla todo. Este es un concepto, por no liar mucho la imagen, un poco simplificado, pero aquí tenemos que contar con todo, con pasatubos, con dimensiones de montantes, tamaños para cuando tenemos un inodoro, si el inodoro va empotrado en la pared, bueno, todo hay que tenerlo previsto, porque al final esto es lo que tiene, que es construcción off-site, lo ejecutamos en Cuenca y de Cuenca va donde lo necesitemos, con lo cual tenemos ciertas tolerancias, pero tenemos que ser muy precisos. Nos lleva a que ciertos procesos que esto se tenía en cuenta en una etapa ya muy finalista en la construcción tradicional, pues como decía Nora, estamos en fase de estructura y ya esto está hecho. O sea, ya ese análisis de proyecto lo hemos tenido que hacer antes. Estos son los planos. Al final el modelo es necesario, de hecho veis que los planos se complementan siempre con modelo, pero al final la persona o el equipo que está ejecutando esto en fábrica siempre va a tirar de este tipo de documentación, que bueno, que es la que donde se aclara todo, no solo todo el modelo, sino que bueno, que el modelo tiene que nutrir toda esta información técnica, documental y de normativa que también es necesaria. Como decía, no todo es industrializable, y este es un ejemplo que nos ha llegado hace no demasiado, donde bueno, un estudio de arquitectura nos proponía que tiene un proyecto tipo este y nos decía, oye, quiero industrializar los baños, los he hecho así cuadraditos, me gustaría que me dijeseis cuánto vale esto, ¿no? O qué plazos tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es analizar esos baños, porque no solo por ser cuadraditos necesariamente son industrializables. Aquí tenemos un hándicap que sí que tiene una dimensión buena, de hecho los baños son simétricos, con lo cual dices, bueno, pues dentro de que se va a ejecutar de manera diferente, pero es una tipología bastante cómoda. Tenemos la desventaja principal, es que por ejemplo aquí toda la conexión de todos los elementos da a la fachada. O sea, aquí realmente nosotros cuando lleguemos con el módulo esto queda oculto, la fachada seguramente ya esté pues, en fases de instalación si no instalada, y aquí tenemos muy difícil la conexión, prácticamente imposible de conectar todos esos aparatos a las bajantes generales. Con lo cual por eso os digo que es muy importante en esta parte de industrialización empezar a pensar en industrializar en etapas muy tempranas, que no lleguemos ya con el proyecto terminado y digamos, ahí va, pues ahora ya no puedo industrializar o ahora requiere hacer cambios en el proyecto, ¿vale? Esa es un poco la importancia de esto. Al final el modelado de Revit no es, que nosotros utilizamos Revit, no es una cosa, no es un fin en sí mismo, es una herramienta que nosotros intentamos utilizar y potenciar con cosas como esta. O sea, al final somos una promotora, vendemos vivienda, nos permite tener un control como muy exacto, muy preciso de tipologías de viviendas, de metros cuadrados por tanto de vivienda, nos permite una construcción muy exacta. Necesitamos una coordinación muy precisa con la parte de fachada, sobre todo por el módulo que comentaba Nora. Bueno, pues aquí con esta parte de modelado tenemos esa conexión entre elementos que están en una parte más arquitectónica y elementos que suponen una fase de envolvente, pues coordinar exactamente dónde van a estar, por ejemplo, las ventanas y jugar con ese margen de tolerancia para que cuando lleguemos con el módulo no haya problemas. Pasa un poco con los baños, como lo que comentaba antes. Y luego hay otra cosa que he visto antes en un vídeo que también hacéis en LOBE, que es bueno, esta parte de gestión de espacio de obra, ¿no? de grúas. No solo tanto pues, bueno, por la parte visual, ¿no? De saber dónde va a caer la grúa y tener totalmente en conocimiento que no va a implicar un problema en obra o de ejecución, incluso de soportación, sino también nosotros para el tema de baños, fachadas y demás, no lo metemos con esas grúas habitualmente, pero sí que controlamos un poco el entorno, nos facilita mucho esto un entorno BIM, para saber que no tenemos ninguna farola, ningún árbol, ninguna incompatibilidad en el entorno que nos impida luego izar nuestra fachada, que se iza con una grúa normal, no hace falta montar andamio, y bueno, ser capaces de ese modelo, que no solo sea un modelo bonito, que sea un modelo construible, ¿no? Es la potencia que le damos con esta digitalización. Al final es eso, o sea, la base del BIM es esa, es que
Antes, cuando llegábamos a obra, teníamos muchos problemas, pues como el riesgo cero no existe, intentamos minimizarlo todo lo que podamos. Al final, todo lo preciso que seamos en fase de diseño, todo lo que pensemos antes de construir, pues nos va a permitir pasar de esto, ¿no? De un modelo digital donde, wow, qué modelo, a una obra real, ¿vale? Que es un poco lo que tiene que suceder, que no haya apenas desviación entre el gemelo digital y la construcción finalista. Ahí no está terminado, pero bueno, la fachada sí que estaba ya totalmente ejecutada. Este módulo de fachada que hemos visto antes, de verdad, en la fábrica real, ¿no? Que se puede tocar, de hecho lo podéis tocar hoy porque tenemos allí el stand y allí hay un módulo. Primero nosotros trabajamos digitalmente con él, hacemos una representación exacta de lo que luego se va a mandar a fábrica, porque este es el módulo que nace y ese es el módulo que luego aparece. Antes aparecía un compañero en una pantalla en un ordenador, ya justo con lenguaje de máquinas, pues nace de aquí. Tenemos esa fachada que, por ejemplo, queremos industrializar, pues bueno, lo que hacemos es ese despiece, ¿no? Por módulos. Aquí nos limita generalmente el tamaño por el transporte, ¿no? No tenemos ciertas limitaciones de transporte, son bastante amplias, pero 8,50 por 3,35. Eso es, que es 8 metros, es bastante generoso, pero bueno, es más o menos la limitación que tenemos. Y lo que hacemos es ese despiece, por ejemplo, en este caso, de esa fachada. Una vez que tenemos ese despiece, puede ser que el proyecto de arquitectura tenga ligeras modificaciones, ¿no? Siempre que se mueve un poco una cosa para la derecha, para la izquierda. Bueno, ahí nos coordinamos constantemente de esos módulos 3D que tenemos digitalizados contra la parte arquitectónica. Pues en este caso ahí vemos que, bueno, no hay problemas en varias ventanas, pero hay en 2 o 3 ahí, esto es un ejemplo, que sí tenemos problemas, que ya incluso con esa tolerancia que nosotros podemos manejar, bueno, habría un problema. Esto es importante para que antes de llegar a línea de fabricación haya coordinación. No tiene sentido fabricar muchos módulos y lleguemos allí y digamos, ahí va, pues luego no me va a cuadrar o la ventana es más pequeña o es más grande. Entonces, bueno, esta coordinación es totalmente necesaria. Al final, lo que venimos repitiendo, ¿no? Pasamos de esto, que es el gemelo digital, al módulo real, que es el que se va a ejecutar en obra. Aquí veis un poco, ahora en la siguiente foto se ve mejor. El izado de los paneles son paneles muy ligeros, son 60 kilos por metro cuadrado, en comparación con hormigón o con cementos y demás. Estamos hablando casi de una tercera parte del peso, con lo cual bastante ligero y beneficia mucho el transporte y bueno, la sostenibilidad del proyecto también. Tenemos que montar andamios. Eso es. Este es un ejemplo, ¿no? de Valdebebas, que es el ejemplo que habíamos puesto antes. Pues nada, un momento en el que están izando la fachada, ya han ejecutado algunos módulos ahí y el resto, bueno, están ahí esperando, y una ejecución muy sencilla. Es una ejecución sencilla, bueno, ahí tenemos ahí un poco el cómo anclamos, ¿no? Anclamos a la cara inferior de forjado generalmente. Y en esta foto de aquí de la derecha, en esta imagen de la derecha, bueno, es interesante porque sí que tenemos ciertas tolerancias. Veis aquí que es esos 2,5 centímetros que más o menos que decían ahora, ¿no? Más o menos no nos pegamos exactamente ahí. La construcción no suele ser tan exacta, pero sí necesitamos coordinación. Yo sí necesito saber que aquí hay un pilar y que en esta esquina me lo va a cubrir y que justo este módulo va a venir aquí, que me va a dar espacio suficiente para meter esa junta. Si esta coordinación no la tenemos, se tiene que pasar todo por modelos digitales, seguramente aquí tengamos problemas. Quizás no en este tramo, pero habrán otros más enrevesados que haya problemas. Bueno, ese es el módulo, como llega a obra. Lo que hacemos una vez es que llega a obra, en la parte interior, un panel FOC se ejecuta una vez está ahí, pero todas esas capas que están desde el entramado ligero hacia afuera ya vienen terminadas. Al final el aspecto es este. Como comentaba Nora, pues al final se puede jugar mucho con el aspecto. Al final la parte portante siempre más o menos va a ser la misma porque es las características que tenemos, son las que tenemos ensayadas, pero el aspecto de fuera podemos jugar con diferentes materiales y con todo el movimiento que se quiera. Esto es lo que os decía, simplemente un input de pesos. Ahí estamos viendo arriba que son 60 kilos metro cuadrado. Comparación con fachada de fibrocemento, de piedra o demás, pues bueno, es mucho menos peso, que todo beneficia y todo hace más fácil la ejecución. Bueno, vete al anterior. Sí. Otro tema importante, bueno, está totalmente ensayada, cuenta con DAU y supera la prescripción del código técnico al fuego, que es como el tema siempre cuando sacas madera, es el tema que siempre suscita más dudas. El código técnico nos está pidiendo un EI 60 y estamos con ensayos en EI 90. Vale, bueno, este es un ejemplito, un vídeo también, un poco chulo, lo voy a poner y así vemos un poco cómo funciona.
Esto es de rehabilitación. Bueno, ahí se ve la composición, ¿no?, del módulo, donde también llegamos con esa carpintería acabada. El módulo, si está muy estandarizado, también nos permite pues hacer el acopio de esa manera, que también con el peine de transporte, pues que luego nos permite también izarlo con ese propio peine, pues agiliza mucho y optimiza mucho el transporte. Este es un ejemplo, como decían ahora, de un edificio, bueno, no es un ejemplo real, es un vídeo, pero el cómo se ejecutaría en una rehabilitación pensando en esa eficiencia energética, ¿no? Bueno, sí, aparte de la fachada ventilada que hemos comentado antes, que es como un muro cortina, hay tres versiones de fachada, una de SATE, otra que es esta para rehabilitación y la que hemos comentado antes para obra nueva. Bueno, es un poco el resumen. Bueno, otro de los elementos que tenemos industrializados, aparte de las fachadas y los baños que ya hemos comentado, son las escaleras. Bueno, al final, como veis, pues todos en el sector más o menos hacemos cosas parecidas, ¿no? Lovea tiene ese sistema propio de núcleos centrales. Nosotros tenemos un sistema industrializado de escaleras en el cual hacemos un molde, que es básicamente un encofrado perdido de EPS de alta densidad, donde bueno, pues generamos ese gemelo digital que ya lo tenemos, por así decirlo, porque bueno, todo se basa en metodología BIM. Ese molde es el que se fabrica, ¿no?, el que se diseña. Sí, aquí no se aprecia, pero va reforzado con poliurea que le da resistencia para cuando hormigonemos. ¿No se oye? ¿Cuánto que lo apago? Vale, está bien. Vale. Bueno, ahí está, ¿no? Ejecutado ya después de esa parte de armadura. La ventaja de hacer algo así, pues bueno, que el acabado superficial de toda esta parte, ¿no?, porque al final aquí vamos a poner un acabado, y aquí también, el que toque, pero esta parte que normalmente requiere menos, o sea, queda un poquito más expuesta, pues bueno, pues como muy preciso, no hay apenas imprecisiones. Otra porque es una ventaja cosa... del peso, que esto manipularlo en obra no tiene apenas peso, lo pueden manipular 2 operarios y desplazarlo al sitio de conexión, y luego hay que meter armadura y hormigonar, pero es mucho más ligero que una escalera industrializada de hormigón. Claro, es simplemente con unos puntales ya mantenemos eso y hace poquita como Mecano. Más. Bueno, esas son las escaleras. Hay otra parte que son terrazas industrializadas. Aquí tenemos dos opciones. Una parte en cuanto a Sigo yo, si no. Bueno, pues sigo yo. Nada, los voladizos también los tenemos para obra nueva y rehabilitación y son totalmente personalizables. Tanto el techo, la barandilla de desagüe, que puede tener desagüe o ser con caída libre, suelos y barandilla conducida. Pásame el... La potencia que tiene esto es evitar también el andamio, que muchas veces si tenemos huecos contrapeados tenemos que poner doble cimbra y duplicar andamio en fachada. Esto es un ejemplo de rehabilitación. Conectamos siempre al forjado. Si es rehabilitación tenemos primero que testar qué resistencia soporta ese forjado y en función de lo que resista dimensiono mi vuelo. Si es obra nueva, pues directamente tengo en cuenta esa carga y dejo el anclaje con rotura de puente térmico en el canto de forjado para conectar posterior. Bueno, pues al final tenemos un sistema preciso porque lo estoy haciendo modelado en BIM, sé la medida que tiene que tener y lo voy a conectar sin sorpresas, competente y económico. Esto es el ejemplo en rehabilitación también.
¿Este es el mismo? Empieza igual, pero ahora cambia la ejecución. Claro, ahí conecto con el forjado, amplío el hueco, estoy transformando una ventana en un hueco de salida a terraza. Esto ya hay ayuntamientos como, bueno, en País Vasco ya están permitiendo la apertura de terrazas si haces una rehabilitación energética. Entonces está contemplado también para este tipo de actuaciones. Bueno, y aquí tienes que pasar... Sí, bueno, es una parte... Desde hace un año estamos ya obteniendo la huella de carbono de la compañía y lo estamos registrando en Miteco, y en todos los proyectos ya calculamos la huella de carbono. Y entonces, una de las ventajas de este producto, pues aquí lo veis, la madera, las emisiones de CO2 comparado con el cemento y con el acero, pues es brutal. De hecho, en la fase de fabricación tenemos una huella negativa. De 30 millones de toneladas pasamos a 11 con estos sistemas de industrialización. Tenemos DAP, como comentaba antes, y estamos analizando el ciclo de vida desde cuna a tumba. Un montón de parámetros. Como veis, bueno, la mayoría de fabricantes están comparando la primera etapa de fabricación. Nosotros comparamos hasta la tumba con todas las etapas. ¿Veis? Esto es importante porque... Una puerta de suministro de materiales hasta la fabricación. Y aquí lo que hacemos es, nosotros, por ejemplo, en el módulo de fachada que enseñaba Nora, contemplamos todo el escenario, que muchos materiales al final se van a quedar allí. Dicen, bueno, tenemos una reducción de impacto medioambiental de no sé cuánto, pero claro, solo la etapa de producto. Claro. Es cierto que esa es una etapa muy importante, pero hay que mirar todo. Esta es la etapa que generalmente evalúan otros fabricantes como los de hormigón. Ahí donde sí nosotros notamos la diferencia al tener madera, por ese carbón biogénico que viene del propio medio ambiente, y como decía Nora, tenemos un valor negativo, o sea, directamente restamos huella de carbono a nuestros edificios en esa fase de fabricación. Ese es el ciclo, ¿no?, completo de lo que estáis viendo, un poco del proceso. Dale, porfa, Nora. Y este es como el resumen de dónde se van o qué fases tienen más impacto. Pues fijaos que la parte de fabricación más o menos supone casi un 75% en el total de la huella de carbono que genera, o del impacto medioambiental que genera un edificio, la construcción de un edificio. La construcción, como hemos hablado muchas veces, es la tercera industria, ¿no?, que más huella de carbono genera. Entonces, nosotros pensamos que si somos capaces de atacar esto de alguna manera, por ejemplo con las fachadas y con la industrialización es una vía muy directa, pues podemos hacer que esto, que es nocivo, ¿no?, que no es bueno para el medio ambiente, se reduzca sensiblemente, que creo que es muy interesante. Todo lo hacemos, al final todo es dato, todo es Excel, todo es información, parámetros, todo esto detrás lo visualizamos así para que nos ayude un poco a entender un poco cuantitativamente cómo nosotros ya metemos en los comparativos de todos los materiales el DAP, la huella de carbono, como una de las columnas más, igual que las propiedades técnicas o el coste. Entonces aquí podemos comparar todos los tipos de forjado y además del coste que tenga y el plazo, comparamos la huella de carbono que nos va a dejar en nuestro edificio. Y pasamos, bueno, con esos análisis, al final en el modelo se traduce en algo así. Tenemos ese modelo, dale porfa. Ahí, otra, un poco para atrás. Otra más, ahí. Aquí. Al final lo que hacemos es eso, es traducirlo aquí, porque bueno, lo otro son barras, se entiende bien, pero aquí es donde ya lo vemos. Esquema de color de qué cosas son las que menos beneficiosas o menos sostenibles son. En verde no está fachada por ningún motivo más que porque es que tenemos carbón biogénico, eso es lo que decía, esto es negativo, aquí estamos restando CO2. Partes donde tenemos más cemento, áridos, láminas impermeabilizantes, todo eso tiene una huella de carbono peor. La huella de carbono está dejando. Bueno, ahí es donde intentamos poner el foco para ver si esas partes son cuantitativamente suficientes como para intentar reducir ahí. Ese es lo mismo y este es el vídeo de cierre que está muy chulo.
Grupo Lobe. Lo hacemos posible.